Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. La grata presencia del Padre José Estevas para hablar sobre Vidas de Fuego. Bien, ¿qué te parece, qué os parece que vamos a hablar hoy de un nombre un poco raro, ¿no? Policarpo de Esmirna, San Policarpo. San Policarpo bueno, de Esmirna, ¿no? Pero creo que va a ser un personaje muy importante, porque tenemos que es un padre apostólico. ¿Qué te parece? Bien, a ver. Sí. Policarpo de Esmirna fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. Fue obispo de la ciudad de Esmirna y tanto San Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Policarpo es considerado uno de los 3 padres apostólicos principales junto a Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. ¿Qué os parece? ¿Qué nos dice eso, ya tenemos un dato aquí muy importante. Tenemos un padre apostólico, vamos a decir, que nació en el año 70, o sea, no ha conocido a Jesús, pero sí ha conocido a San Juan Bautista, el apóstol, ¿no? El amado de Jesús. Entonces tenemos aquí ahora esa línea ininterrumpida desde Jesús, los apóstoles, ahora vienen los 3 padres apostólicos, o sea, los que han conocido a los apóstoles, han escuchado todo lo que les ha enseñado respecto de Jesús, sus palabras, sus milagros, etc., y lo transmiten a las siguientes generaciones. Entonces, este es un paso muy importante en la historia de la Iglesia, en la historia de la salvación de Jesús, que no quedó todo reducido a Jesús, ¿no? Él invitó a los apóstoles a que continuaran su obra y los apóstoles transmiten toda su doctrina a través de otros discípulos y estos a otros discípulos, hasta nosotros. Y esta partecita lo que podemos llamar es la tradición de la Iglesia católica, que está fundada en Cristo, en los apóstoles y en los sucesores. Entonces es muy importante estos personajes que llamamos ahora padres apostólicos. No han sido apóstoles de los 12 apóstoles, pero sí son padres apostólicos que han conocido a los mismos apóstoles. ¿Qué te parece? Bien, Padre José. Y hablando de San Policarpo de Esmirna, pues vamos a conocer un poco sobre las 7 iglesias de Asia y Pafnos. Claro. Policarpo vivió en la antigua Esmirna, ¿no? Ciudad griega que competía con las vecinas Éfeso y Pérgamo por ser la más grande de la provincia de Asia. En ella se desarrolló una comunidad de cristianismo primitivo bajo tutela del apóstol San Juan, que dirigía las comunidades de Asia desde su asiento en Éfeso. El libro de los Apocalipsis menciona a Esmirna como la segunda entre las 7 iglesias de Asia, detrás precisamente de Éfeso. Bien, entonces aquí tenemos ya ubicado dónde está Esmirna. Tenemos que ubicarnos pues ahí en el Oriente Medio, tenemos que ubicarnos en la actual Turquía. Esmirna está cerca de Éfeso. Esmirna, que aspira a ser la primera ciudad de toda la provincia de Asia y que tiene pues un puerto, tiene una afluencia de culturas, religiones de todo tipo. Pues ahí nació San Policarpo de Esmirna. En fin, interesante, ¿no? Seguimos. Bien, y pasamos a la biografía de los primeros años. Muy importante, sí. Policarpo nació en una familia probablemente cristiana en el entorno del año 70 u 80.
Y Eso. según su discípulo, Ireneo, fue instruido por los apóstoles y convivió con muchos que habían visto al Señor. Y Tertuliano dice que fue el mismo apóstol Juan quien lo constituyó obispo de Esmirna. Bueno, entonces tenemos a San Policarpo de niño. Parece que perdió a su familia, a sus padres, ¿no? Desde pequeñito. Y entonces una familia cristiana lo acogió. Eso también le ayudó para profundizar más en lo que es la fe cristiana. Y más hemos dicho, bajo la custodia del apóstol San Juan. Entonces, en esa ciudad, que estaba, y además griega, propensa pues a las diversiones, a los placeres, él desde niño quiso vivir la virtud, quiso vivir como la fe cristiana verdadera, y esto le llevó pues a ser una persona de oración. Tenía un gran ingenio, tenía una gran inteligencia, podemos decir, y también dedicado a la caridad, a ayudar a los demás y a formarse. Él quería conocer cuanto más a Jesús. Esto le ayudó mucho, pues esa presencia del apóstol Juan, y donde él vamos a decir, acudía a las enseñanzas de San Juan, cómo hablaba de Jesús. Él lo retenía todo porque tenía una gran inteligencia, y fue algo maravilloso, ¿no? Esto le llevó a que fuera elegido después como un dirigente de la comunidad. Se había preparado muy bien, se había formado muy bien. Estamos, vamos a decir, en una iglesia que comienzan a haber herejías. Unos dicen, no, Jesús no tenía cuerpo humano, otro no tenía divinidad, otro, etcétera. Y como él quería formarse bien, claramente, y más a la luz de Juan, de San apóstol Juan, para vivir una fe exacta y doctrina recta, de acuerdo a lo que él nos enseñó. Bien, Padre José, hemos hablado sobre Policarpo de Esmirna, de las 7 iglesias, los primeros años, pero también inmediatamente fin de su vida, podemos decir, sí, ¿no? Sí, sí. Hacia el año 154, Policarpo viajó a Roma para discutir con el Papa Aniceto acerca del método para determinar en qué día celebrar la Pascua de Resurrección. Bien, tenemos aquí otro dato bonito. Él quiere vivir de acuerdo a la unidad de la Iglesia, va a Roma, porque ahí está el sucesor de Pedro, para consultarle sobre este tema, porque ellos en la parte de Antioquía celebraban la Pascua el día 14 de Nisán, cuando lo celebran los judíos, pero en la Iglesia celebraba la resurrección de Cristo, la Pascua, el domingo. Entonces quería ponerse de acuerdo. La verdad, no llegaron a un acuerdo, pero sí se quedaron con mucha paz, con mucha hermandad de haber dialogado sobre este tema. Y precisamente allá en Roma se encontró con Marción, que era un hereje que estaba derivando muchas cosas a su gusto, y él vio que ese espíritu de negar la naturaleza de Cristo, naturaleza humana, divina, dice, tú estás siendo como un primogénito de Satanás, le dijo, ¿no? O sea que le quiso poner las cosas claras, él quería la fe verdadera. Bien, y luego describiremos exactamente cómo fue el martirio en una sociedad donde se estaba persiguiendo a la Iglesia, y cómo él fue ejemplo, cómo animó a todos, y él vivió también el martirio como un gran testimonio, que hablaremos próximamente, ¿no? Continuamos con nuestro programa, Vidas de Fuego, a cargo del Padre José Estevas, Agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica, y hablar, Padre José, la epístola de Policarpo a los filipenses. Eso, bueno, tenemos algunos escritos de San Policarpo, ¿no? En concreto es una carta que tras un escándalo por el mal comportamiento de un presbítero, Policarpo aconseja a los filipenses a perdonarlo y recibirlo nuevamente en la comunidad, compuesta hacia el año 117 o 18. Vamos a decir que lo bonito que aquí es que va a recoger muchos textos, ¿no? De otros libros, de los evangelios, de las cartas de San Pablo, etcétera, que va a ayudar
va a ayudar a confeccionar lo que es el canon de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cómo lo manejaban ya desde ese tiempo para que tengan validez auténtica, ¿no? Porque se escribieron muchos libros apócrifos, etcétera, pero estos libros tenemos a San Policarpo, que por un lado ha escuchado las enseñanzas de Juan, qué dijo Jesús, cómo actuó Jesús, y ahora lo ve escrito y él los cita. Entonces es muy importante esta carta en estas dimensiones. ¿Qué te parece, Jaime? Claro, padre, y hay una composición, Sí. se trataría simplemente de una nota que acompañaba las cartas de Ignacio de Antioquía que los filipenses le habían pedido. Eso. Resulta que San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, ha sido capturado, es llevado a Roma para su martirio. Él va describiendo todo ese camino, la frase de él: no hagan nada en contra de que pueda ser mártir, sino me favorezcan esta obra, que sea carne de los animales en el circo de Roma, para así pasar al premio eterno, etcétera. Soy trigo en el molino del Señor, etcétera. Bueno, entonces pasó por Esmirna y se saludaron los dos. Y por un lado, vamos a decir que le pidió San Ignacio a San Policarpo que escribiera una carta a los de Filipo, a los filipenses. Y también Policarpo estaba interesado en la carta que escribió San Ignacio. Entonces, mutuamente, él conocía esta carta de San Ignacio y sabía los problemas que había en Filipo, y él pudo comentar en su propia carta de San Policarpo y dando consejos a lo que podía a los de Filipo. ¿Qué te parece? Ahora profundicemos más en el texto, ¿no? El texto griego conservado va desde el capítulo 1 al versículo 2 del capítulo 9. Eso. Tenemos un texto ya escrito por un discípulo de un apóstol, es un escrito de un padre apostólico, y así vamos viendo la tradición de la Iglesia, ¿no? Como decía, va recogiendo elementos muy importantes de la vida de las comunidades, que coincide también con las cartas anteriores de San Pablo, que nos describe cómo vivían las comunidades en su tiempo, las de San Ignacio de Antioquía, y ahora Policarpo nos va a describir esta realidad. Pero pasemos a los contenidos. ¿Qué te parece? En los contenidos, Padre José, tras el saludo epistolar, hace una exhortación motivada en la resurrección venidera a hacer la voluntad de Dios siguiendo los mandamientos. Muy importante esto. Vemos cómo los cristianos están siendo perseguidos, ¿no? Entonces le motiva a la resurrección venidera, o sea que este mundo pasa, que lo bonito va a ser el premio de la vida eterna, del cielo, y lo que tenemos que estar es preparándonos para hacer siempre la voluntad de Dios, siguiendo los mandamientos. O sea que estamos perfectamente en una vida cristiana, cómo debe vivir un buen cristiano, al estilo como lo han enseñado los apóstoles y el mismo Jesús. Bien, y en esta de la doctrina y praxis, Padre José. Quizás todavía los siguientes apartados, ¿no? ¿Qué nos habla? Porque como Pablo había sido un maestro de la comunidad, consejos para diversos grupos. Eso, sí, muy bien. A ver, ¿qué consejos da? ¿A quiénes se dirige esta carta? Sí, las adelante. mujeres casadas y viudas, los diáconos, los jóvenes, las vírgenes y los presbíteros, ancianos. Aunque subraya el papel de los presbíteros en la comunidad, lo que probaría que se trataba de un grupo organizado jerárquicamente, describe las características de los ancianos, sin mencionar curiosamente si se toman en cuenta las veces que lo hace Ignacio de Antioquía al obispo. Bien, entonces tenemos aquí cómo da consejos a los distintos grupos que formaban parte de la comunidad. Entonces, muy importante, allá en Filipo, ¿no? Se dirige, por ejemplo, a las mujeres casadas, viudas, les aconseja cómo vivir una vida cristiana, buena, en su hogar, en su familia, lleno de amor de Dios. A los diáconos que sirven dentro de la iglesia, a los pobres, les aconseja. A los jóvenes, que están abriendo a un mundo bueno, a un mundo nuevo. A las vírgenes que se consagran ya a Dios, a dedicarse a Dios, cómo deben vivir. Y los presbíteros,
o presbíteros significa ancianos, es el grupo ya que son de dirigentes de la comunidad, instituidos por los apóstoles, y van ellos adelante en el gobierno de las comunidades, ¿no? Y tenemos ahí cómo va describiendo esta realidad y cómo va aconsejando. También daba otros consejos, ¿no? Ante las herejías, podemos decir, ¿no? Ante las herejías que ya pululaban. Defiende la naturaleza humana de Jesucristo y presenta el ejemplo de los mártires que ofrecieron su vida. A esa contraluz ataca el mal ejemplo de un presbítero llamado Valente, que habría dejado el ministerio. Este recuerdo le permite volver a exhortar a la perfección a los demás presbíteros de la comunidad. Bien, entonces en la misma carta él vela por la integridad de la fe. Podemos decir que separados de la Iglesia, herejes, a lo largo de toda la Iglesia van surgiendo, quizás porque surge un líder que se le ocurre decir algo y se va la gente detrás de él, ¿no? Aquí aconseja, ¿no?, que tenga cuidado. Por ejemplo, Marción, que hemos dicho antes, él decía que la naturaleza humana de Cristo no existía, decía Marción. Y bueno, tanto San Juan el apóstol, tenemos a Policarpo, defiende Jesús fue verdaderamente hombre. No sé por qué se le ocurre decir estas cosas a esos hermanos separados, podemos decir, ¿no? Y también presenta el ejemplo de lo que está viviendo la Iglesia, los mártires que han ofrecido su vida por Cristo, ¿no? Y en concreto el detalle de este presbítero Valente que ha dejado el ministerio le exhorta a volver y a la comunidad a recibirlo, ¿no?, que le perdone. Bien, la exhortación final, ¿verdad? Sí. En eso vamos a cerrar, ¿sí? Eso, hay una exhortación final en el contenido. El conocimiento de las Escrituras. Conocer las Escrituras. Mansedumbre. La mansedumbre unos Siguen con los otros. saludos, encargos y despedidas propios de las cartas. También pide que se rece por las autoridades políticas. ¿Qué te parece? Aquí en este tiempo se necesita mucho, ¿no? Policarpo pide que se rece mucho por las autoridades políticas, ¿no? Eso es, muy bien. Muy bien. En nuestro programa Vidas de Fuego, con el Padre José Estevas. Y Padre, nos toca hablar ahora sobre el martirio. Muy bien. El martirio de San Policarpo, después del martirio de San Esteban, relatado en los Hechos de los Apóstoles, es uno de los primeros más genuinos. Y vamos a relatarlo. ¿Qué te parece? Claro, Padre. La Iglesia de Dios establecida en Esmirna, a la Iglesia de Dios establecida en Filadelfia y a todas las partes de la Iglesia Santa y Católica extendida por todo el mundo. Que la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en vosotros. Os escribimos relatándonos el martirio de nuestros hermanos, y en especial del bienaventurado Policarpo, quien, con el sello de su fe, puso fin a la persecución de nuestros enemigos. Todo lo sucedió y fue anunciado por el Señor en su Evangelio, en lo cual se halla la regla conducta que hemos de seguir. Según él, por su permisión, fue entregado y clavado en la cruz para salvarnos. Quiso que le imitáramos, y él fue el primero de entre los justos que se puso en manos de los malvados, mostrándonos de ese modo el camino que habíamos de seguir, y así, habiéndonos precedido, él no creyéramos en que era demasiado exigente en sus preceptos. Sufrió, él, el primero, lo que nos encargó a nosotros sufrir. Se hizo nuestro modelo, enseñándonos a morir, no solo por utilidad propia, sino también por la de nuestros hermanos. El martirio a aquellos que le padecen les acarrea la gloria celestial, la cual se consigue por el abandono de las riquezas, los honores e incluso los padres. ¿Acaso tendremos por demasiado el sacrificio que hacemos a tan piadoso Señor, cuando sabemos que sobrepuja con creces lo que Él hizo por sus siervos, a los que éstos pueden hacer por Él? Por tanto, os vamos a narrar los triunfos de todos nuestros mártires, tal como nos consta que tuvieron lugar, su gran amor para con Dios y su paciencia en soportar los tormentos. ¿Quién no se llenará de admiración al considerar cuán dulces les eran los azotes, gratas las llamas de Ecuelo, amable la espada que los hería y suaves las brasas de las hogueras? Cuando corriendo la sangre por los costados, con las entrañas palpitantes a la vista,
Tan constantes estaban en su fe, que aunque el pueblo conmovido no podía contener las lágrimas ante tan horrendo espectáculo, ellos solo estaban serenos y tranquilos. Ni siquiera se les oía un gemido de dolor, y así como habían aceptado con alegría los tormentos, del mismo modo los toleraban con fortaleza. A todos los asistía el Señor en los tormentos, no solo con el recuerdo de la vida eterna, sino también templando la violencia de los dolores para que no excediesen la resistencia de las almas. El Señor les hablaba interiormente y los confortaba, poniéndolos ante los ojos las coronas que les esperaban, si eran constantes. He ahí el desprecio que hacían de los jueces, su gloriosa paciencia. Deseaban salir de las tinieblas de este mundo para ir a gozar de las claras moradas celestiales. Contraponían la verdad a la mentira, lo terreno a lo celestial, lo eterno a lo caduco. Por un ahora de sufrimientos les esperaban goces eternos. El demonio probó contra ellos todas sus artes, pero la gracia de Cristo les asistió como un abogado fiel. También Germánico, con su valor, infundía ánimos a los demás, habiendo sido expuestos a las fiestas. El procónsul, movido de compasión, les exhortaba a que tuviese piedad al menos de su tierna edad, si le parecía que los demás bienes no merecían ser tenidos en consideración. Pero él hacía poco caso de la compasión que parecía tener por él su enemigo, y no quiso aceptar el perdón que le ofrecía el juez injusto. Muy al contrario, él mismo azuzaba a la fiera que se había lanzado contra él, el deseo de salir de este mundo de pecado. Viendo esto, el populacho quedó sorprendido de ver un ánimo tan varonil en los cristianos. Luego todos gritaron, que se castiguen los impíos y se busque a Policarpo. En esto, un cristiano llamado Quinto, natural de Frigia, y que acababa de llegar a Esmirna, él mismo se presentó al sanguinario juez para sufrir el martirio. Pero la flaqueza, que mayor que el buen deseo, al ver venir hacia sí las fieras, temió y cambió de propósito, volviéndose de la parte del demonio, aceptando aquello contra lo que iba a luchar. El procónsul, con sus promesas, logró de él que sacrificara. En vista de esto, creemos que no son de alabar a aquellos hermanos que se presentan voluntarios a los suplicios, sino más bien aquellos que, habiéndose ocultado al ser descubiertos, son constantes en los tormentos. Así nos lo aconseja el Evangelio, y la experiencia lo demuestra, porque este que se presentó cedió, mientras Policarpo, que fue prendido, triunfó. Habiéndose enterado Policarpo, hombre de gran prudencia y consejo, que se le buscaba para el martirio, se ocultó. No es que huyera por cobarde, sino más bien dilataba el tiempo del martirio. Recorrió varias ciudades, y como los fieles le dijesen que se diese más prisa y se ocultase prontamente, él no se preocupaba, como si temiera alejarse del lugar del martirio. Al fin se consiguió que se escondiese en una granja. Allí, noche y día estuvo pidiendo al Señor le diera valor para sufrir la última pena. 3 días antes de ser prendido, le fue revelado su martirio. Parecióle que la almohada sobre la que dormía estaba rodeada de llamas. Al despertarse, el santo anciano dijo a los que con él estaban que había de ser quemado vivo. Cambió de retiro para estar más oculto, mas apenas llegó al nuevo refugio, llegaron también sus perseguidores. Estos buscaron largo rato y no hallándole, cogieron a 2 muchachos y los azotaron hasta que uno de ellos descubrió el lugar en que se hallaba oculto Policarpo. No podía ya ocultarse aquel a quien esperaba el martirio. El jefe de la policía de Esmirna, Herodes, tenía gran deseo de presentarle en el anfiteatro para que fuese imitador de Cristo en la pasión. Además, ordenó que a los traidores se les recompensará como a Judas. Bien, continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego en este recuento y vamos a continuar, Padre José, el relato del martirio de San Policarpo, martirio, ¿no? De ese sacrificio, pero que también asumía con mucha valentía. Mucha valentía. Y dice, armado pues un pelotón de soldados a caballo, salieron un viernes antes de cenar en busca de Policarpo, con uno de los muchachos a la cabeza, no como para aprender a un discípulo de Cristo, sino como si se tratara de algún famoso ladrón. Encontrándole de noche oculto en una casa, hubiera podido huir al campo,
pero cansado como estaba, prefirió presentarse él mismo a esconderse de nuevo, porque decía: hágase la voluntad de Dios. Cuando Él lo quiso, me escondí, y ahora que Él lo dispone, lo deseo yo también. Viendo, pues, a los soldados bajo, a donde ellos estaban, y les habló cuánto su debilidad se lo permitió, y el espíritu de la gracia sobrenatural le inspiró. Admiraban los soldados ver en él, a sus años, tanta agilidad, y de que en tan buen estado de salud le hubieran encontrado tan pronto. Enseguida mandó que les prepararan la mesa, cumpliendo así el precepto divino que encarga proveer de las cosas necesarias para la vida aún a los enemigos. Luego les pidió permiso para hacer oración y cumplir sus obligaciones para con Dios. Concedido el permiso, oró por espacio de 2 horas de pie, admirando su fervor los circunstantes y hasta los mismos soldados. Acabó su oración pidiendo a Dios por toda la Iglesia, por los buenos y por los malos, hasta que llegó el momento de recibir la corona de la justicia, que en todo momento había guardado. Al entrar en el anfiteatro, se oyó una voz del cielo que decía: sé fuerte, Policarpo. Esta voz solo la oyeron los cristianos que estaban en la arena, pero de los gentiles nadie la oyó. Cuando fue llevado ante el palco del procónsul, confesó valerosamente al Señor, despreciando las amenazas del juez. El procónsul procuró por todos los medios hacerle apostatar, diciéndole tuviera compasión de su avanzada edad, ya que parecía no haber caso de los tormentos. ¿Cómo ha de sufrir tu vejez?, le decía, lo que a los jóvenes espanta. Debe jurar por el honor del César, por su fortuna. Arrepiéntete y di, mueran los impíos. Animado el procónsul prosiguió: jura también por la fortuna del César y reniega a Cristo. 86 años ha, respondió Policarpo, que les sirvo y jamás me ha hecho mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador? De quien espero mi felicidad, al que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Mas como el procónsul insiste en hacerle jurar por la fortuna del César, él le respondió: ¿por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna del César? ¿Acaso ignoras mi religión? Te he dicho públicamente que soy cristiano, y por más que te esfuerces, yo soy feliz. Si deseas saber qué doctrina es esta, dame un día de plazo, pues estoy dispuesto a instruirte en ella si tú lo estás para escucharme. Repuso el procónsul: da explicaciones al pueblo y no a mí. Respondióle Policarpo: a vuestra austeridad, a vuestra autoridad es a quien debemos obedecer, mientras no nos matéis o mandéis hacer cosas injustas o contra nuestras conciencias. Nuestra religión nos enseña a tributar el honor debido a las autoridades que dimanan de la de Dios y obedecer sus órdenes. En cuanto al pueblo, le juzgo indigno y no creo que deba darle explicaciones. Lo recto es obedecer al juez, no al pueblo. A mi disposición están las fieras, a las que te entregaré para que te hagan pedazos si no desistes de tu terquedad, dijo el procónsul. Vengan a mí los leones, repuso Policarpo, y todos los tormentos que vuestro furor invente. Me alegrarán las heridas y los suplicios serán mi gloria. Mediré mis méritos por la intensidad del dolor. Cuanto mayor sea este, tanto mayor será el premio que por él reciba. Estoy dispuesto a todo. Por las humillaciones se consigue la gloria. Si no te asustan los dientes de las fieras, te entregaré a las llamas. Me amenazas con un fuego que dura 1 hora y luego se apaga, y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno, en el que arderán para siempre los impíos. Pero, ¿a qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad, y si hallas un nuevo género de suplicio, estrénalo en mí. Mientras Policarpo decía estas cosas, de tal modo se iluminó su rostro de una luz sobrenatural, que el mismo procónsul temblaba. Luego gritó el pregonero por 3 veces:
Policarpo ha confesado que es cristiano. Todo el pueblo gentil de Esmirna y con él los judíos exclamaron: Este es el doctor de Asia, el padre de los cristianos, el que ha destruido nuestros ídolos y ha violado nuestros templos, el que prohibía sacrificar y adorar a los dioses. Al fin ha encontrado lo que con tantos deseos decía que anhelaba. Y todos a una pidieron al asirarca Filipo que se lanzara contra él un león furioso. Pero Filipo se excusó diciendo que los juegos habían terminado. Entonces pidieron a voces que Policarpo fuera quemado vivo. Así se iba cumpliendo lo que él había anunciado, y dando gracias al Señor, se volvió a los suyos y les dijo: Recordad ahora, hermanos, la verdad de mi sueño. Entre tanto, el pueblo acude corriendo a los baños y talleres en busca de leños y sarmientos. Cuando estaba ardiendo la hoguera, se acercó a ella Policarpo. Se quitó el ceñidor y dejó el manto, disponiéndose a desatar las correas de las sandalias, lo cual no solía hacer él, porque era tal la veneración en que le tenían los fieles que se disputaban este honor por poder besarle los pies. La tranquilidad de la conciencia le hacía aparecer ya rodeado de cierto esplendor aún antes de recibir la corona del martirio. Dispuesta ya la hoguera, los verdugos le iban a atar a una columna de hierro, según era costumbre, pero el santo le suplicó diciendo: Permitidme quedar como estoy. El que me ha dado el deseo del martirio me dará también el poder de soportarlo. Él moderará la intensidad de las llamas. Así pues quedó libre, solo le ataron las manos atrás y subió a la hoguera. Levantando entonces los ojos al cielo, exclamó: Oh Señor, Dios de los ángeles y de los arcángeles, nuestra resurrección y precio de nuestro pecado, rector de todo el universo y amparo de los justos. Gracias te doy porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti, para que de este modo perciba mi corona y comience el martirio por Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Y así, acabado hoy mi sacrificio, veas cumplidas tus promesas. Seas, pues, bendito y eternamente glorificado por Jesucristo, Pontífice, omnipotente y eterno, y todos os sea dado con él, y el Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Terminada la oración, fue puesto fuego a la hoguera, levantándose las llamas hasta el cielo. Su martirio fue muy superior y todo el pueblo le llama su maestro. Todos deseamos ser sus discípulos, como él lo era de Jesucristo, que venció la persecución de un juez injusto y alcanzó la corona incorruptible, dando fin a nuestros pecados. Unámonos a todos los justos y bendíganos únicamente a Dios Padre Todopoderoso. Bendíganos a Jesucristo nuestro Señor, Salvador de nuestras almas, dueño de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia Universal. Bendíganos también al Espíritu Santo, por quien todas las cosas nos son reveladas. Repetidas veces me habíais pedido os comunicara las circunstancias del martirio del glorioso Policarpo, y hoy os mando esta relación por medio de nuestro hermano Marciano. Cuando vosotros os hayáis enterado, comunicadlo a las otras iglesias, a fin de que el Señor sea bendito en todas partes, y todos acaten la elección por su gracia, se digne hacer de los escogidos. Él puede salvarnos a nosotros mismos, por Jesucristo nuestro Señor y Redentor, por el cual y con el cual es dada a Dios toda gloria, honor y poder, grandeza por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los fieles. Los que estamos aquí os saludamos. Asimismo os saluda Evaristo, que esto ha escrito, os saluda con toda su familia. El martirio de Policarpo tuvo lugar el 25 de abril, el día del gran sábado. A las 2 de la tarde fue preso por Herodes, siendo pontífice o asiarca Filipo de Trates y procónsul Estacio Cuadrato. Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor, a quien se debe gloria, honor, grandeza y trono eterno de generación en generación. Este ejemplar le ha copiado Gallo de los ejemplares de Ireneo, discípulo de Policarpo. Yo, Sócrates, lo copié del ejemplar de Gallo. Yo, Pionio, he confrontado los originales y lo transcribo por revelación del glorioso Policarpo.
como lo dije en la reunión de los que vivían cuando el santo trabajaba con los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo me reciba en el reino de los cielos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí concluye este relato tan bonito del martirio de San Policarpo. Doctor Juan Carlos Verástegui, cirujano oncólogo, especialista en el manejo del cáncer de cabeza y cuello, tiroides, lengua y mucosas, piel, cáncer de mamas, piel y partes blandas, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, tumores retroperitoneales, cáncer de vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero y ovario, cáncer de pene, testículo, próstata, vejiga, riñón. Atiende en Onconor, Las Diamelas, 285, Santa Victoria, Chiclayo. Celular 935-776-774. FAR Plus. Nuestras certificaciones internacionales garantizan nuestros procesos de fabricación y nuestra moderna infraestructura nos permite brindar soluciones de almacenamiento de gran capacidad. Presentamos la línea de tanque doméstico FAR Plus con tanque de capacidades de 350 litros hasta 2.600 litros. Tanques industriales FAR Plus con capacidades de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Quiero presentarles el tanque 40.000 litros FAR Plus, el único en el país de esta capacidad. En FAR Plus hemos desarrollado nuestro sistema de biodigestores desde el volumen de 600 litros hasta 7.000 litros. Encuéntranos en Chota y Cajamarca, Ferretería Central, distribuidor autorizado. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.